Hola a todos. Hoy es viernes 26 de septiembre de 2025 y nuestros amigos, el coronel Wilkerson y Larry C. Johnson, están de vuelta con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Es un placer estar aquí. Por favor, suscríbete y dale a me gusta para ayudarnos a llegar a más personas. Y quiero empezar, Larry, con ¿dónde está el botón, Nima? Me cae bien, Larry. Vamos. Sí, y Larry, empecemos con el caso de Charlie Kirk. A medida que pasa el tiempo, se vuelve mucho más sospechoso. Te compartí un video en el que alguien en YouTube intenta explicar que la bala vino de su lado derecho y por detrás, y luego salió. Ayer, escuché en el podcast de Candace Owens que en la imagen que intenta mostrar, donde parece que sale sangre por la espalda, eso no es sangre. En realidad, es el collar de Charlie moviéndose. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Porque hay mucha gente ahí fuera presentando nuevos argumentos. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, el hecho de que haya tantas historias diferentes circulando por Internet debería ser tu primera pista de que esto fue una organización, llamémoslo una conspiración, para matar a Charlie Kirk. No fue un tirador solitario actuando por su cuenta. Y lo que le dije ayer a Garland Nixon, porque Garland fue agente de la ley durante 27 años, él dijo, si llegas y encuentras un cadáver, o si te llaman porque alguien ha sido asesinado, la primera pregunta que haces es, bueno, ¿alguien le ha hecho alguna amenaza? Con respecto a Charlie Kirk, el gobierno de Ucrania ha puesto a Charlie Kirk en su lista como alguien que debe ser asesinado. Estaba en la lista de Mirotvorets. Así que ahí es donde empiezas, porque este Tyler Robinson, al parecer su tío, está vinculado al batallón Azov en Ucrania. Así que empecemos por ahí. No se trató de un tirador solitario. Esa es la primera mentira. Y luego, cuando empiezan a salir todas estas otras historias, que era de derechas, que era de izquierdas, que era una pistola de palma. Lo que haces inmediatamente cuando se trata de una conspiración organizada es inundar el terreno con un montón de distracciones. Sueltas las ardillas para que los perros no sepan hacia dónde correr. En cuanto a la afirmación de que el disparo vino de un lado o por detrás, eso es una tontería. Solo tienes que ver el video fotograma a fotograma cuando le disparan. Y lo que ves es, y esto es bastante extraño porque no se explica fácilmente, pero ves una onda expansiva. Ves como su camisa literalmente se hunde, se eleva y luego vuelve a caer. Lleva la palabra libertad en la camiseta. La palabra libertad se curva, ya sabes, y todo eso ocurre literalmente en una fracción de segundo. Otra cosa, en ese video en el que afirman que le dispararon desde un lado y dicen, esta es la bala, no, era su collar. Pero de nuevo, tienes que reconocer algo. Cuando le alcanzaron de frente, tuvo tanta fuerza que el collar salió volando de aquí hasta detrás de él en solo una fracción de segundo. Así que el simple hecho de que haya toda esta distracción me indica que esto es una obfuscación deliberada. Lo otro extraño es que no hay autopsia de Charlie Kirk. Y aquí está el archivo de audio sobre eso. Presentaron la solicitud. Me respondieron por correo electrónico. No se le realizó una autopsia. El certificado de función fue firmado por el médico del hospital. Por simplesmente não nithalo e true. Es simplesmente señales espetacular. Es o artorcio que no realiza autopsia. 250 declaran desretirados betestes. Necesito una jinga a posicionarse nas instituciones de urgencias del hospital Timpanogos. Jesse acaba de decirme que acaba de colgar el teléfono y que la esposa de Charlie viene a firmar los papeles y a traer un coche aquí por un rato. Dices que la esposa de Charlie va a aterrizar en Signature
Señor, y Jesse va a ir ahora mismo a Duncan a recoger un coche para ella. Vale. Estoy un poco confundido porque Corey acaba de decir que van a aterrizar en Duncan, así que no sé dónde van a aterrizar, pero supongo que iremos improvisando sobre la marcha lo mejor que podamos. Sí. ¿Por qué no se hizo una autopsia? ¿Cuál es el problema con eso? Debería ser suficiente. Quiero decir, esto es un asesinato criminal. Tiene que haber una autopsia, porque hay que recopilar pruebas que puedan presentarse en el tribunal cuando se intente condenar a alguien por haber... Ya sabes, dicen que este chico, Tyler, es el que le disparó, lo cual no es cierto. El hecho de que incluso afirmen que le dispararon con un 3006, eso es mentira. Así que están difundiendo información falsa deliberadamente. Es realmente alarmante. Y bueno, una cosa es que no hubieran hecho la autopsia, porque esa llamada parecía que era dentro de las 24 horas posteriores al tiroteo. Pero si todavía no han hecho una autopsia, entonces eso sí que es un problema serio. Esto recuerda mucho a lo que se descubrió, lamentablemente, más tarde, porque la comisión Warren que saliera a la luz sobre el asesinato de JFK. Ya. Como dijo Larry en Kubrick's Todd, lo antes posible, inundas el terreno. Aquí tienes un video, Larry. Muestra a un tipo delante de Charlie Kirk que parece formar parte del equipo de seguridad. Aquí tienes el video, Larry. Y en el otro video aquí, el mismo tipo le está dando algo a uno de los guardaespaldas. Ahí está. Sí. Así que, mira, quiero decir, solo podemos tratar con los hechos reales que tenemos sobre la mesa. El hecho número 1 es que hubo un disparo y no fue de una pistola pequeña de palma. He entrenado a más de 350 personas en el manejo de armas de fuego, pistolas semiautomáticas, así que tengo cierta idea de cómo suena una pistola en comparación con un rifle. Así que tienes un sonido claro que no se asocia con una pistola. La herida de bala que es visible, no hay orificio de salida, porque tenemos disparos desde atrás que no lo muestran. ¿Sabes? Eso no fue causado por un 3006. Lo sabes a menos que fuera una munición especialmente diseñada. Y a lo que me refiero con eso es que la mayoría de las balas convencionales, como las que usan los cazadores, tienen una bala de plomo con una camisa de cobre o un núcleo de acero, que es acero puro. Pero existen cosas como las balas frangibles, que no tienen un núcleo sólido y al impactar se desintegran y fragmentan. Pero esas no son comunes en el calibre 3006. Así que si se utilizó algún tipo especial de bala, eso de inmediato indicaría que este chico, Tyler Robinson, no fue el autor. Esto fue una operación organizada. Así que sabemos, simplemente por el sonido del rifle, el sonido y la naturaleza de la herida, que no es lo que el FBI está diciendo que es. Pero luego volvemos a lo que decía el coronel Wilkerson. Inundan el terreno con todas estas distracciones y desinformación. Y lo que realmente preocupa es que no están haciendo las cosas básicas que se deben hacer en una investigación. Esa es otra señal de que hay algo turbio en marcha. Y solo añadiría, Nima, que sigo volviendo a la historia No nos absolverá, que es el mejor libro paso a paso sobre el asesinato de Kennedy que he leído. Y también te lleva, a través de sus notas, a otras cosas como la autopsia inicial y luego la especie de autopsia encubridora que ocurrió después, y cómo las dos autopsias no coincidían entre sí. Y de lo que Larry acaba de hablar claramente también forma parte de ello. Había una bala especial, y no era el tipo de bala que atraviesa como si fuera a través de un ciervo o lo que sea. Es el tipo de bala que entra, se fragmenta y arrasa con todo a su paso.
Así que ya sabes, ese asesinato fue una farsa en cuanto a los resultados de la Comisión Warren. Sospecho que este también será una farsa. Sí. Larry, ¿crees que vamos a aprender algo del FBI o de los funcionarios? ¿Van a responder a este tipo de dudas que mucha gente tiene en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos? Me refiero a que el FBI responda a estas cuestiones. Sí, serán tan transparentes como los archivos Epstein. Sí. Sí, Serán tan sinceros como Donald Trump, o quien esté por encima o detrás de él, les diga que sean. sí, en cierto modo, la buena noticia aquí es que tienes a Candace Owens ocupándose del asunto. Y bueno, no siempre estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero es tenaz. Fue una muy buena y cercana amiga de Charlie y trabajó con él desde el principio. Y no va a soltar el tema, y no tiene miedo. Y eso es realmente lo que se necesita. Creo que a medida que salgan a la luz más y más de estas discrepancias, probablemente verás a Tucker Carlson abordarlo. Así que esto no va a desaparecer. Y esto es lo que hemos aprendido del Washington Post, que Pete Hegseth está llamando a generales y almirantes para tener una reunión urgente. Y la gente está especulando, ¿es sobre Venezuela? ¿Es sobre Oriente Medio? ¿Es sobre Rusia? Porque viendo lo que está ocurriendo entre Rusia y Estados Unidos y Occidente, es tanto la forma en que las cosas están escalando, es casi increíble. Se ven drones entrando en estos países europeos y la posibilidad de una operación de falsa bandera que podría ocurrir en Europa, en Londres. Supongamos que ocurre algo en Londres. ¿Cómo lo ves? ¿Y cuál es tu especulación, Carl, sobre esta reunión? ¿Cuál es el objetivo principal de esta reunión? No tengo ni idea. Pero primero déjame decir que es una tontería. Ni siquiera reuníamos a todos los subcomandantes en el mando del Pacífico de Estados Unidos cuando yo formaba parte de ese mando, el mayor mando unificado en ese momento en 1984 y 1985 en un solo lugar. Y la forma en que solucionamos eso, por supuesto, fue que ZipperNet se estaba convirtiendo en videoconferencia segura. Y ahora es aún mejor. Una forma de hablar a largas distancias con muy poco retraso. Ahora el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, utilizó ZipperNet con su comandante en Bagdad durante la guerra de Irak. Un sistema muy bueno. Así que no es necesario reunirlos. Eso es lo primero. Lo segundo es, y esto es realmente inquietante, odio incluso hablar de ello. Pero en julio de 1935, Hitler convocó a todos los generales y almirantes del ejército en Berlín. Los reunió allí para decirles que básicamente tendrían que renovar su juramento. Su juramento no sería a la Constitución de la República de Weimar, sería a Hitler. Esa es otra posibilidad. Otra posibilidad es que Hegseth simplemente esté presumiendo y mostrando lo que puede hacer, y que empecemos todo arrodillándonos y rezando el Padre Nuestro, diciéndoles que va a cristianizar el Departamento de Guerra o lo que sea. Otra cosa es, como has sugerido, que Trump podría estar intentando asustar a Putin. Buena suerte con eso. Putin no se asusta. Así que no tengo ni idea de por qué se están reuniendo, pero no es muy inteligente. Larry, ¿qué opinas? Sí, no creo que tenga nada que ver con ningún plan de guerra, porque de nuevo, estás trayendo a los generales que trabajan para TRADOC, ya sabes, el mando de entrenamiento, o para el mando espacial. Así que ya sabes, es muy extraño para empezar. Algo relacionado, pero no directamente con esto. Estoy extremadamente cabreado, supongo que ese es el término técnico correcto, de que no haya habido ni un solo miembro del ejército estadounidense al mando. Ninguno de los generales, ninguno de ellos ha dimitido en protesta por la orden ilegal de Trump de matar a la gente en esos barcos frente a la costa de Venezuela. Eso es un acto criminal, es un acto de guerra, y no hay absolutamente ninguna justificación.
And there is absolutely no justification. Over 23 years working at military exercise. Mira, tras más de 23 años trabajando en ejercicios militares, vi, ya sabes, 253 reglas de enfrentamiento que siempre se aplicaban a las fuerzas de operaciones especiales. No hay justificación para ir a matar a personas en un barco solo porque crees que están transportando drogas. Si eres policía y estás en la calle, ya sea en Brasil, Filadelfia o Nueva York, y ves a dos traficantes en la esquina que entregan drogas a alguien en un coche, no puedes simplemente bajarte y dispararles para matarlos. A menos que vayas a arrestarlos y ellos saquen un arma contra ti. Sí, entonces puedes dispararles. Pero en este caso, Donald Trump dio órdenes al Comando Sur de ejecutar a las personas en ese barco que no estaban disparando contra las fuerzas estadounidenses. No estaban disparando a nadie, y aún así decidimos que teníamos derecho a matarlos. Esto es. Así que bueno, Trump puede ser, ya sabes, puedes excusarlo por ser estúpido y malvado en ese aspecto. Pero ¿cuál es la excusa de estos hombres y mujeres con uniforme que están al mando? Ellos lo permitieron. Y así es como ocurren los crímenes de guerra. Cuando tienes personas en el ejército que tienen la obligación de negarse a cumplir una orden ilegal, no lo hicieron. Así que, ya sabes, estaría bien que alguien realmente tuviera un momento de conciencia y dijera, oh, no deberíamos hacer eso. Voy a reunir a todos, porque vamos a despojar a la gente de su rango y los vamos a sacar y someter a un consejo de guerra aquí mismo. Pero ya sabes, eso es solo una fantasía mía. Nima, déjame añadir algunos detalles operativos a eso. Después del 11S, George W. Bush, que era el presidente en ese momento, por supuesto estaba furioso. Y te lo digo, estaba furioso. Primero estaba un poco perplejo, y luego estaba como, ya sabes, recostado en su silla pensando, Dios mío, el pueblo estadounidense nos va a culpar por esto, y pensando en su futuro político. Y después estaba enfadado y furioso. Incluso tuvo una reunión en la Casa Blanca con unos 30 fundamentalistas cristianos y otros, para intentar, como nos dijo a nosotros, directamente a nosotros, su gabinete, estoy intentando controlar mi rabia. Todo eso lo hicimos como contexto para cuando empezamos a descender en rappel rápido en barcos por todo el mundo. Estábamos realmente preocupados por esos barcos que transportaban, digamos, subproductos de la extensa industria nuclear de Japón hacia Francia y otros lugares, porque en su mayoría eran barcos sin protección y llevaban material nuclear a bordo. Pero nos preocupaban muchas cosas. En toda esa preocupación, en toda esa rabia, nunca abordamos un barco sin seguir el protocolo, las reglas de enfrentamiento y demás. Sí, abordamos un par de ellos de forma letal después de informar, en el último momento, lo cual no era exactamente el protocolo, al país de bandera, que en la mayoría de los casos era Panamá. Pero nunca los atacamos con fuego letal. Los capturábamos o se escapaban o tiraban la carga por la borda. Y eso era frustrante para el ejército. Ya sabes, frustrante descender en rappel y ver cómo la lanzan antes de que llegues. Y como está en el océano y no puedes recuperarla, normalmente era en aguas bastante profundas, entonces la pierdes. Quiero decir, no tienes nada salvo lo que puedas encontrar a bordo del barco, si hay alguna otra mercancía ilegal o lo que sea. Así que era frustrante. Frustrante de verdad. Y lo hacíamos todo el tiempo. Pero nunca, nunca después del 11S y todas esas muertes, recurrimos a este tipo de comportamiento. Esto es inconcebible. Tal como dijo Larry, es un crimen de guerra. Larry, Donald Trump dijo que no va a permitir que Israel anexe Cisjordania. ¿Crees que tendrá ese tipo de influencia sobre Netanyahu para evitarlo? No. No, dirá lo que tenga que decir, pero podría poner a Netanyahu en su sitio ahora mismo, y no lo hará. Trump está comprado y pagado por el lobby sionista, punto, y han conseguido lo que pagaron. Así que ya sabes, no me importa lo que diga, pero no le veo en ninguna posición para detenerlo. Y ya sabes, Israel, Netanyahu,
pura maldad, y van a seguir haciendo lo que quieran hasta que alguien los detenga. They're gonna continue doing what they want to do until they get stopped. Nima, I think Trump's scared too. Bueno, Nima, creo que Trump también tiene miedo, creo que está asustado. Y lo que Larry acaba de mencionar sobre Charlie Kirk es una de las razones por las que tiene miedo. Está muy asustado. Supuestamente ya han intentado asesinarlo un par de veces, pero él sabe muy bien, igual que yo, igual que Larry, igual que tú deberías saber, Nima, que si el Mossad quiere asesinarte, te asesinarán. Punto. You'll be assassinated. Period. Yeah. I mean, look, the Sí. connection with Ukraine. Quiero decir, mira, la conexión con Ucrania e Israel es una relación cercana con Ucrania. I mean, O sea, ya sabes, el ángulo judío aquí a través de Zelensky. Mira, el otro día puse una foto en mi blog de un combatiente del batallón Azov que tiene un tatuaje de una esvástica en la nuca, rezando en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, llevando una kipá, ya sabes, el gorro. Así que es posible, vaya, ¿cómo podríamos alegar que Israel estaría asesinando gente? Bueno, solo tenemos que, vamos a preguntarle a la familia de Yitzhak Rabin. Y las acusaciones de que Bibi Netanyahu jugó un papel directo en eso. and the allegations that Bibi Netanyahu had played a direct role in that. You know, Netanyahu was seen at one point before. En un momento antes del asesinato, se vio a Netanyahu encabezando una procesión que llevaba un ataúd marcado con el nombre Yitzhak Rabin. Así que aquí es donde comienza esa investigación. En cuanto a Charlie Kirk, los colonos en Cisjordania están robando tierras en las que los palestinos han vivido durante generaciones, y el gobierno israelí, el ejército lo permite, lo fomenta y deja que continúe. Así que sí, Donald Trump dijo, oh, eso no va a pasar. Tonterías. Es fácil para alguien de regresar a Tegra, simplemente en Ambers y Marminin Bethesda. Say it, and then when it happens, he'll just shrug his shoulders and move on. The only positive thing I can see happening. Sí. Nima, and it's a long- Lo único positivo que veo que podría suceder, Nima, y es poco probable, es que el discurso del presidente colombiano en la Asamblea General de la ONU parece haber entusiasmado a algunas personas, como debería ser. They could do. Podrían hacer, como decía antes de salir al aire, lo que hicimos con Sudáfrica. El presidente colombiano podría pedir una votación en la ONU, una votación en la Asamblea General de la ONU, y solo se necesita una mayoría de 2/3. Al menos se conseguirían embargos comerciales, embargos de armas. And at least you would get. Puede que no se consiga un contingente de tropas, pero el presidente de Indonesia ha dicho que enviaría 20,000 o más. Y ahora hay otras personas que están dando un paso al frente y diciendo entre bastidores, por así decirlo, que aportarían 5 o 6,000. Behind the curtains, as it were, that they would provide 5,000 or 6,000. The big problem there, of course, is money. El gran problema ahí, por supuesto, es el dinero. Y lo que probablemente haría Trump, Reagan sentó el precedente, es retirar el 28 o 29% de la contribución de la ONU que aporta Estados Unidos. Y eso haría que estos despliegues de tropas fueran muy caros. Sería casi imposible a menos que alguien como China u otro país rico interviniera y dijera, bueno, yo financiaré esa parte que pagaba Estados Unidos. Así que es poco probable. Pero es otra flecha en el carcaj, lo he dicho al revés, que ahora está lleno de flechas de Iritza Bibi. No menos importante es Irán si lo ataca. Y creo que lo hará. Iran if he attacks it, and I think he's going to. Esto es lo que dijo Donald Trump hace unos momentos. You've just received the video. Acabas de recibir el vídeo. Eso no tiene nada que ver con lo que That doesn't have anything to do with what Netanyahu said. Netanyahu habló en la ONU, y esto es lo que dijo. Esto es en respuesta a lo que Donald Trump acaba de decir. Is this a not? ¿Es este un discurso de las 9 en punto de esta mañana? Sí. Yeah. Another message to those Western Otro mensaje para esos líderes occidentales. Israel no permitirá que nos impongan un Estado terrorista. No cometeremos un suicidio nacional solo porque ustedes no tienen el valor de enfrentarse a unos medios hostiles y a turbas antisemitas que exigen la sangre de Israel. Semitic mobs demanding Israel's blood. Hillary said Hillary dice que no importa quién hable de la solución de 2 estados o de un solo estado, y que a él no le importa nada de eso. care any of that.
You know, ¿Te diste cuenta de lo vacía que estaba la cámara? was. Yeah. Everybody left. A todos les encantó. Larry, Larry, you said that Donald dijiste que Donald Trump no es Who's capaz. gonna be- who's ¿Quién va a gonna ser be capaz de able to do hacerlo? that? Who has the ¿Quién tiene el power? poder para hacerlo? Si a Netanyahu no le importa a nadie, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. Even the president of the United States. Well, the reality is, even if the United States doesn't intervene, Bueno, la realidad es que, incluso si Estados Unidos no interviene, si los países BRICS, junto con los países árabes e islámicos, simplemente actuaran en conjunto y cerraran todo el comercio con Israel, un embargo total, nada entra, nada sale, o si el único país con el que Israel pudiera comerciar fuera Estados Unidos, haría falta una acción de ese tipo. it's going to take that. De hecho, podrían, ya sabes, si Turquía se uniera a ese esfuerzo, detener a Israel. Pero estos otros países no lo harán. Waps, it's step over. Damring. It's within their power, and they won't do it. They have excuses. So, Sabes, tienen excusas. Así que ya sabes, esta pesadilla de genocidio simplemente va a continuar. Y hasta que en algún momento Israel va a excederse. Ya sabes, Netanyahu, con toda su arrogancia, probablemente seguirá adelante y atacará a Irán. Y lo más probable es que en respuesta a ese ataque, Irán cause más daño y perjuicio a Israel del que experimentó durante la guerra de 12 días. Mucho más. Y eso, creo, llegará al punto de incluso amenazar la existencia de Israel como nación continuada. threatening Israel's existence as a continued nation. Coronel, esto es lo que Netanyahu dijo sobre Irán en la ONU. Pilots and American Los pilotos y los pilotos estadounidenses de B-2 bombardearon los sitios de enriquecimiento nuclear de Irán. Quiero apreciar al presidente Trump por su audaz y decisiva. bold and decisive action. President Trump and I El presidente y yo prometimos evitar que Irán desarrollara armas nucleares y cumplimos esa promesa. delivered on that promise. Yeah. That's an abject lie. Yeah. And he knows it's Eso es una mentira absoluta. Y él sabe que es una mentira. ¿Le oíste el otro día cuando alguien dijo que estaban cerca, muy cerca? Él dijo que no, y casi me caigo de la silla. Dijo que no, que están muy lejos de fabricar un arma nuclear. Bueno, él ha estado en la ONU levantando su cartel y diciendo que mañana por la mañana van a fabricar un arma nuclear. Ahora ha cambiado de opinión. Lo siento. Creo que lo que escuché sobre la fatwa probablemente sea cierto, que tuvieron una reunión realmente dura y que los gurús islámicos estaban allí, por así decirlo, y decidieron que la fatwa se modificaría ligeramente. Y la fatwa dirá que lo que es anatema para ellos y su versión del Islam es el uso de un arma nuclear, no la posesión. Use of a nuclear weapon and not possession. That tells me if that's true, if that information. Eso me dice que, si eso es cierto, si esa información es cierta, me indica que o bien ya están allí o están muy cerca. Y no creo que vayamos a saber nada al respecto. Y entonces tendremos un enfrentamiento nuclear. Y no tengo ninguna duda de quién será el primero en usar un arma nuclear en la región. En este caso no seremos nosotros, será Israel. Y creo que Larry tiene razón. Creo que estarán en peligro existencial si inician otra guerra con Irán. Y creo que lo harán. Estarán suplicando que Trump intervenga. Probablemente Trump intervendrá. La cuestión es cómo lo hará. Pero de cualquier manera, ya sea solo parcialmente con poder aéreo o mayoritariamente con poder aéreo fracasando y luego con fuerzas terrestres, será un desastre para el imperio, igual que lo será para Israel. It is a disaster for Israel. Larry, what's so tragic is that they're Larry, forced lo más trágico es que están haciendo todo lo posible para forzar a Irán a tomar ese tipo de decisiones. making that Y al igual que hicieron con Rusia, obligaron a Rusia a entrar en guerra con Ucrania. Forzaron a China a responder a los aranceles. Este es el tipo de política que no ha funcionado hasta ahora, pero siguen con las mismas estrategias. But they're continuing with the same sort of strategy. Well, let's give them credit, Nima. They're consistent. Bueno, hay que reconocerles algo, Nima. Son coherentes. Vamos, hacen algo muy bien. Quiero decir, lo hacen muy mal, pero son muy buenos siendo muy malos e incompetentes.
Así que ya sabes. Además, tu pregunta presupone que estas personas están pensando en algún tipo de estrategia amplia, de manera estratégica, en lugar de simplemente mirar la pared que tienen justo delante e intentar averiguar si deben pintarla, derribarla o rodearla. Es casi como si hubieran decidido: ¿a quién podemos poner en el poder que tome la mayor cantidad posible de malas decisiones, lleve a Estados Unidos al borde de la ruina y prenda fuego al mundo? Ah, ya lo tengo. Pongamos a Donald Trump ahí, porque eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Because that's exactly how it's panning out right now. We haven't even begun to talk about Venezuela other than my previous Ni rant. siquiera hemos empezado a hablar de Venezuela, aparte de mi anterior queja sobre la falta de dimisión de los oficiales. Pero ya sabes, ahora mismo estamos viendo el mismo tipo de acumulación militar que tuvo lugar antes de que atacáramos Irak. Antes de atacar Irak, desplegamos fuerzas navales y aéreas en la región. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora frente a la costa de Venezuela. Así que cuando miras el conjunto de las cosas, Trump ha fracasado en detener la guerra en Ucrania, como prometió que haría en 24 horas. Ahora admite que esto puede llevar mucho más tiempo, y esencialmente se ha lavado las manos. Ha antagonizado a los chinos hasta el extremo, ha enfadado a los indios, ha enfadado a Brasil. Así que, en un momento en el que pensarías que querría tener tantos amigos como fuera posible, Trump está haciendo todo lo posible por alienar al mundo. Trump is like going out of his way to alienate the world. Yesterday, Nima, I was told by a military friend. Ayer Nima, un amigo militar, uno de los pocos que todavía me habla, me dijo que estaban mirando la operación Causa Justa como ejemplo de lo que iban a hacer con Maduro. Y simplemente le recordé a mi amigo que Panamá es un lugar muy pequeño, tiene como mucho 4,5 millones de habitantes, quizá unos 29,000 kilómetros cuadrados. Venezuela tiene unos 350,000 kilómetros cuadrados y unos 29 millones de habitantes, y está llena de montañas y terrenos realmente difíciles. Y si vas a hacer la captura con el 18 cuerpo aerotransportado, lanzar la 80 cesta sobre ellos o lo que sea, más te vale primero saber cómo encontrarlo. Nos costó muchísimo encontrar a Noriega hasta que se refugió en la Nunciatura. Y más te vale saber exactamente cómo vas a salir de allí, porque te va a costar mucho lograrlo. Y si introduces poder aéreo y otras cosas como hicimos en Panamá, de forma muy limitada, probablemente acabarás teniendo un verdadero lío, porque no vas a poder distinguir lo que has hecho sobre el terreno, amigos y enemigos. Tuvimos el primer uso en combate de los F-117, y eso resultó ser una auténtica alegría para Powell como jefe del Estado Mayor, porque lo primero que supo por Michael Gordon de The New York Times fue que habían lanzado sus bombas y fallado la comandancia, su objetivo. Y Powell había intentado convencer a la Fuerza Aérea de no hacerlo porque decía, no necesitamos ese tipo de cosas, solo vamos a entrar, capturarlo y salir. Bueno, así es como las cosas pueden descontrolarse. Y creo que en Venezuela se descontrolarían a lo grande. Y este es el presidente que no inicia guerras, ¿verdad? Este es el presidente que no, solo mata gente en alta mar. No inicia guerras. De acuerdo. Y no olvidemos que cuando llevamos a cabo esa invasión, en Panamá, teníamos al menos 3 bases militares estadounidenses allí en Panamá. Sí. Así que no teníamos que preocuparnos por. Ya teníamos una presencia militar en el país. Tories y running to Rutherford before. Sí. Sabes, yo acababa de salir de la rama de Centroamérica. Recuerdo a la analista que era la principal analista. Ella era la principal analista. La CIA pasó, un año intentando provocar a Noriega para que hiciera algo y así poder justificar un ataque contra él. ¿De acuerdo? Quiero decir, la CIA estaba... Este fue uno de esos raros casos en los que una analista se llamaba Alicia. Fue incorporada a la DO, la Dirección de Operaciones, para la planificación. Como tenía que escribir para el informe diario del presidente, tenían que asegurarse de que también tuviera información sobre lo que estaba haciendo el lado de operaciones.
Así que la idea de que esto fue algo orgánico, interno, ya sabes, la agencia estuvo activamente involucrada allí. Y te garantizo que la agencia está activamente involucrada ahora mismo en Venezuela, intentando reclutar gente, repartir dinero, tratando de ver si pueden provocar un golpe contra Maduro, o como mínimo, intentando identificar dónde está. Ya sabes, quizá haya un intento de capturarlo. Pero si Estados Unidos decide intervenir militarmente, this is being where Trump articles member and where's the destiny of Dover. At Dover Air Force Base. And Nima, something a lot of Americans, I doubt. El nombre de algo que muchos estadounidenses, dudo que hoy más de una docena lo sepan. Probablemente Larry sí. De hecho, tuvimos que relevar al comandante del Comando Sur. Powell tuvo que relevarlo por orden del presidente y del secretario de Defensa porque dijo que era una estupidez y que no debíamos hacerlo. Así que buscamos a Max Thurman, un general realmente agresivo. Lo pusimos allí y le dijimos que lo hiciera. Eso te dice algo. Ese es el último oficial general por el que sentí algo de respeto en el ejército estadounidense. ¿Recuerdas su nombre? Yo no, y debería. Hablaba español con fluidez, conocía muy bien el lugar, había estado allí un tiempo y presentó argumentos realmente convincentes sobre por qué no necesitábamos hacerlo. Sí, pero ya sabes por qué realmente lo hicimos. Sí. Larry, creo que la pregunta sería, ¿cómo va a influir eso en la presidencia de Trump en Estados Unidos si atacan Venezuela? ¿Donald Trump va a ganar más apoyo de su base o va a perder apoyo? Eso sería mucho más importante en su toma de decisiones. Well, as I described Trump. Bueno, ya sabes, como describía Trump, su política exterior es una forma de síndrome de Tourette. Sabes, con el síndrome de Tourette puedes estar hablando y de repente tienes un arrebato irracional. Es como si estuviera hablando contigo y de repente, ¡Jesucristo! Y ya sabes, con Donald Trump es así. Soy el presidente de la paz. Gané el Premio Nobel de la Paz. Vamos a recuperar el Canal de Panamá. Y espero unir a los países. Dadme Groenlandia. I hope to bring countries together. Give me Greenland. And, Putin es un tigre de papel. yeah. Bagram. And now Venezuela. Bagram. Ya sabes. Y ahora Venezuela. Mira, al parecer, Trump ha sido informado, como decía el coronel Wilkerson, de que podemos ocuparnos fácilmente de Venezuela, igual que hicimos en Panamá. Y Trump es lo bastante ingenuo como para aceptar esos informes y no lo suficientemente curioso intelectualmente como para hacer preguntas y cuestionarlos de verdad. Así que sigue adelante con ello, igual que cuando Israel prometió. Oye, vemos si minera kupthagthagrani excepsar en the Bangstachest. Luego mudar hanemot. Dallinger. Then when it goes sour, he goes, I didn't know anything about this. I was surprised. So, Me sorprendió. Así que en este caso, al principio estará listo para celebrar. Sí, nos deshicimos de Maduro. Pusimos a Venezuela en un nuevo camino. Excepto que cuando las cosas salgan mal, buscará a alguien a quien culpar, porque él no tomó la decisión, o eso afirmará. Así que esto tiene una especie de inercia propia. Y Trump, dentro de eso, no está pensando estratégicamente. Todo lo que hace es pensar políticamente. Y es una miopía política, donde solo ve de manera muy limitada si algo le va a beneficiar. Y siempre parte de la suposición de que le beneficiará, hasta que las cosas se tuercen, y no es así. Incluso si yo fuera Nicolás Maduro, estaría muy preocupado de que Trump recurriera a Bibi y le dijera, deshazte de él. Porque Bibi ha convertido el asesinato en algo cotidiano. Simplemente ocurre. Quiero decir, en mi opinión, no hay nadie a quien Bibi no intentaría asesinar. Si te pones lo suficientemente en su contra, de manera profunda y grave, te mandará a asesinar. Y no estoy tan seguro de que Zelensky y esa gente en Ucrania no estén en la misma línea con eso. Coronel, ¿cree usted que hay alguien en la administración Trump, incluido el propio Donald Trump, que si lo comparamos con JFK, porque en aquellos días, en el caso de la crisis de los misiles en Cuba, JFK criticaba a quienes abogaban por atacar Cuba con bombas y armas nucleares y todo eso,
Hay alguien ahí. Hay alguien que se oponga a este tipo de retórica en Washington. Tuvimos esta discusión en círculos cerrados dentro de un grupo de veteranos retirados hace aproximadamente una semana y media. Y uno de los lamentos que surgió, muy casi quiero decir, todos nosotros teníamos este sentimiento sincero de que nuestro ejército ya no era lo que conocíamos, fue sobre los generales y almirantes. No hay valor. Solo existe la expectativa de ganar mucho dinero cuando se jubilen. Y la expectativa de que, mientras sean generales de 3 o 4 estrellas, deben mantener todo en calma para que esa perspectiva se haga realidad. Ya no les preocupa el servicio, ya no les preocupan los hombres y mujeres a su cargo. Ahora bien, hay excepciones a esto, pero las excepciones suelen confirmar la regla. Y nos encogimos de hombros y dijimos, ya sabes, no hay nadie en el ejército a quien seguiríamos hasta un charco de agua si estuviéramos muriéndonos de hambre y sed. Simplemente no lo hay. Y ninguno de ellos ha rendido cuentas por error tras error tras error en los últimos 20 años. Ninguno de ellos. El último general que realizó una operación que fue excelente en todos los aspectos fue Tony Zinni, un general de 4 estrellas de los Marines, que llevó a cabo una retirada bajo presión en Somalia y apenas mató enemigos y apenas tuvo bajas propias. Fue una operación magnífica. Podrías decir, bueno, era Somalia. Bueno, no fue poca cosa. Podía traer algo de paz si quería. No hemos tenido un general en el ejército del nivel de Tony Zinni desde entonces. Larry, esto es lo que dijo Netanyahu sobre las víctimas. Afirma que Israel está aplicando más medidas para minimizar las bajas civiles. Más medidas para minimizar las bajas civiles que cualquier ejército en la historia. He's a liar. Es un mentiroso. Siempre ve esto como una especie de campaña de marketing, solo manipulación. Decirle a la gente lo que quiere oír para que lo repitan. Pero eso es una mentira absoluta, y tenemos los cuerpos de las mujeres y los niños palestinos para demostrarlo. Coronel, Netanyahu have presumir que America para Israel se llevar a cabo esta misión de decapitación en Irán, Yemen y Líbano. Y esto es lo que dijo. And here is what he said. Half the Houthi leadership in Yemen. La mitad del liderazgo Houthi en Yemen, eliminado. Yahya Sinwar en Gaza, eliminado. Hassan Nasrallah en Líbano, eliminado. El régimen de Assad en Siria, eliminado. Esas milicias en Irak, bueno, siguen disuadidas. Y sus líderes, si atacan a Israel, también serán eliminados. Y en cuanto a los principales comandantes militares de Irán y sus principales científicos de la bomba atómica, bueno, ellos también han sido eliminados. Coronel, lo que me resulta asombroso al observar los acontecimientos en Irán y Yemen es que no creo que sean más débiles tras estos asesinatos. En Irán están mucho mejor informados, mucho más preparados para lo que pueda suceder en un futuro próximo. Pero eso no parece ser así en la mente de Netanyahu. Él siente que está en una mejor posición gracias a estos asesinatos que él y su gobierno cometieron. Bueno, una de las cosas en las que Bibi es un maestro, y psicológicamente hablando está trastornado, es que no puede admitir un error. No se atreve a admitir un error. No se atreve a decir que alguna vez ha hecho algo que no haya sido productivo para Israel. Todo lo que Bibi ha hecho, cada palabra que ha pronunciado, es por Israel, por su versión de Israel, y por su propia supervivencia como líder de ese Israel. Así que no puede admitir ningún tipo de error, ningún tipo de equivocación. No es humano en ese sentido. Todo gran líder en la historia ha tenido que hacerlo en algún momento.
has had at one time or another. Even Ronald Reagan, bless his heart. Incluso Ronald Reagan, que Dios lo bendiga, tuvo que salir y confesar ante el pueblo estadounidense que el caso Irán-Contra era lo que parecía, un desastre, y se salvó del juicio político dando ese discurso, porque era el gran comunicador. Y la gente le creyó cuando dijo que, bueno, no lo sabía todo, pero sabía un poco. Bibi no puede hacer eso. No está en su naturaleza, su carácter ni su ser. Bibi simplemente sigue insistiendo en el fracaso. Y eso va a ser, en última instancia, su gran error. Y creo que se acerca. Creo que es inminente. Creo que Irán se lo va a entregar. I think Iran's going to deliver it. Well, let's explode this mythology of Bien, desmontemos esta mitología sobre la supuesta capacidad de Israel para usar la violencia como medio para resolver problemas y lograr la paz. Yo lo llamo el mito de las Olimpiadas de Múnich. Tras los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72, Israel juró que iba a perseguir y matar a todos los asesinos, y que eso detendría, eso les enseñará, eso detendrá la violencia. Bueno, en primer lugar, Israel fracasó en esa misión, y acabaron matando al menos a una persona que no tenía ninguna implicación en lo que ocurrió en Múnich, un hombre completamente inocente en Noruega, creo que fue. Pero ya sabes, han matado y asesinado una y otra vez, siempre con la afirmación de que eso les traerá la paz, y nunca lo consigue. Así que lo que hemos visto con todas sus matanzas en Líbano, en Cisjordania, en Gaza, y ya sabes, donde sea, es que todo lo que hace es generar más violencia. wherever. All it does is it just breeds more violence. Yeah, I had a rabbi tell me one time, Nima, Sí, una vez un rabino me dijo, Nima, que todo lo que consigue el ojo por ojo y diente por diente es producir un mundo ciego y desdentado. Eso es precisamente así. Y esa es la estrategia de Israel. Esa es su filosofía fundamental. fundamental philosophy. Tú me quitas un ojo, yo te quito 4. Tú me quitas un diente, yo te quito 20. Últimamente es incluso más que eso. Pero recuerdo a mi estudiante de la Hillel, la Universidad George Washington, que había servido 2 años en las FDI, contándome en una sesión privada en la trastienda, y no mencionaré su nombre ni nada, sobre la operación Plomo Fundido en la que participó. Y su comandante de batallón le dijo, vamos a matar todo lo que veamos. Fue una especie de precursor de lo que están haciendo ahora. Vamos a matar todo lo que veamos, hombres, mujeres, niños, perros, gatos. Vamos a destruir todo lo que encontremos porque nadie nos va a desafiar de nuevo. Debemos rehacer nuestra dominio de capacidad de disuasión. Así que tratado. Our dominance and deterrence. So kill everything. Larry, aquí tienes, ya sabes, a Petraeus diciéndole al Jolani. Good Lord, man. Dios mío, esto se está convirtiendo en una sesión de tortura. ¿Por qué no me haces un ahogamiento simulado la próxima vez, vale? There is no. Sí, vale, adelante. Perdón por interrumpir. Certainly, yes, a degree of political Islam. Ciertamente sí, un grado de Islam político. Pero francamente lo que habéis hecho desde el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad ha validado lo que yo había evaluado. Y por cierto, fui bastante criticado por ello. Solo quiero deciros, de verdad, en nombre de todas las personas que están aquí, que esta conversación realmente me ha llenado de una enorme esperanza. Ha sido muy, muy alentadora e iluminadora. Vuestra visión es poderosa y clara. Vuestra actitud también es muy impresionante. Así que de nuevo, en nombre de todos los presentes y de todos los que nos ven virtualmente y demás, os damos las gracias por compartir vuestra visión hoy. Os deseamos fuerza y sabiduría en el difícil trabajo que tenéis por delante. Obviamente esperamos vuestro éxito, inshallah, porque al final del día, vuestro éxito es nuestro éxito. Because at the end of the day, your success is our success. Tu éxito es nuestro éxito. You didn't even show some Ni siquiera mostraste algunas de las palabras más denigrantes que pronunció. words that he uttered. ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Estás durmiendo lo suficiente, asesino sediento de sangre? You bloodthirsty killer. This was sort of like what Esto fue como ver a un hombre haciéndole una felación a otro. Perdón, Dios Todopoderoso. Quiero decir, esto es más que repugnante y despreciable. El hombre sentado ahí con barba, al Jolani, supervisó a las fuerzas que decapitaban personas, daban personas y las mataban por sus creencias religiosas.
matando cristianos, matando musulmanes chiíes, matando alawitas. Y aquí está David Petraeus, abriendo una gran lata, un gran bote de mantequilla y untándosela por todo el trasero al Jolani. De verdad, fue despreciable, repugnante. Pero bueno, ¿qué esperamos del tipo de West Point, que era conocido por ser el tipo de adulador que se casaría con la hija del comandante solo para ascender, que es, de hecho, lo que realmente hizo? David Petraeus es una vergüenza. David Petraeus is a disgrace. This is a man, Nima, whom after Este es un hombre, Nima, a quien después de enviar a mi espía a Bagdad en 2003, creo que fue, para que me dijera si lo que estábamos recibiendo en el Departamento de Estado respecto a todo tipo de estadísticas, como policías entrenados, militares entrenados y demás, era preciso porque Petraeus estaba a cargo de lo que llamábamos MNSTCI en ese momento. Y él enviaba los datos y hablaba con el presidente. Y lo que Matt me dijo básicamente fue que de los batallones que él decía que estaban bien entrenados y podían proporcionar seguridad interna, así como eventualmente seguridad externa, la tasa de ausencias injustificadas, AWOL, era de entre el 20 y el 30% cada mañana. De los que estaban siendo entrenados para el Ministerio del Interior, me decía que los matones que siempre habían estado allí ahora estaban en el Ministerio del Interior y que podíamos esperar desarrollos realmente maravillosos de ese grupo, y así sucesivamente. Todo esto para decir que este hombre, creo que en ese momento era general de 2 estrellas, básicamente estaba mintiendo desde Bagdad para que su desempeño allí pareciera mejor. Y tengo que decir que, a medida que ascendía en el escalafón, su desempeño, salvo en una ocasión, no mejoró mucho. Y esa ocasión fue probablemente la que le consiguió a Paula Broadwell. Al menos tengo gente que me está hablando de cómo esto podría haber sido una operación de trampa de miel patrocinada y dirigida por el Mossad. Paula Broadwell fue la persona que realmente hizo caer a David Petraeus, por así decirlo. Y esa ocasión fue cuando compareció ante el Comité de Servicios Armados del Senado y en su testimonio dijo palabras en el sentido de que la política de Estados Unidos respecto a Israel ponía en peligro a sus tropas en Oriente Medio. Lo dijo, no con esas palabras exactas, pero sí algo en ese sentido. Después, se retractó un poco rápidamente y demás. Pero ese fue el momento en que recuperó un poco de mi respeto, porque dijo la verdad. Pero se echó atrás bastante rápido. Y creo que por eso, si es cierto que esta trampa de miel de Paula Broadwell, una operación dirigida por el Mossad para avergonzarlo y realmente destituirlo como director de la CIA, eso fue lo que lo provocó. Porque Israel no deja pasar ese tipo de cosas, especialmente viniendo de alguien con la prominencia que él tenía en ese momento. Creo que era general de 4 estrellas cuando lo hizo. Larry, China, Rusia, Irán y Pakistán rechazan el regreso de Estados Unidos a Afganistán porque están observando lo que ocurre con el general Petraeus, cómo está hablando con al-Julani. La reunión entre Zelensky y al-Julani resulta de algún modo alarmante por lo que está sucediendo en la región. Y parece que todo el mundo sabe lo que está pasando y está, de alguna manera, preocupado por ello. Bueno, mira, creo que China y Rusia perdieron una gran oportunidad. Deberían haberle dicho a Trump, oye tío, nos parece una idea estupenda, vuelve allí, vuelve a Bagram. Y luego simplemente sentarse en sus sillas de jardín con bolsas de palomitas, solo mirando. Ya sabes, esto va a ser entretenido. Estados Unidos tiene una historia que se remonta a la guerra de Afganistán en los años 80, en la que nos aliamos, entrenamos y animamos a varios de estos grupos yihadistas, y luego forjamos lazos con ellos en aquel entonces que más tarde utilizamos en nuestro beneficio, o intento de beneficio, como al provocar la guerra de Chechenia en Rusia. Y el ejemplo más reciente es asociarse con personas como al-Julani
ahora al-Shara, para deshacerse de Bashar al-Assad. Y recordemos, Bashar al-Assad dijimos que era un tipo tan malo porque aunque era, creo, alawita, protegía a los chiíes y protegía a los cristianos. Estaba en contra del extremismo islámico suní. Bueno, la última vez que lo comprobé, eso era precisamente lo que supuestamente combatíamos, excepto que a esos son a los que seguimos armando, equipando y entrenando. Así que, ya sabes, creo que el resto del mundo tiene una comprensión mucho mejor de lo que somos que nosotros mismos. Ellos entienden desde el principio nuestra hipocresía y que no se puede confiar en nosotros. Nima, déjame añadir algo a eso. Acabo de enterarme por Gary Vogler, que fue nuestro hombre en Irak durante 78 meses, un experto petrolero en Irak, que su opinión, y ahora también la de Dennis Fritz, autor de Deadly Betrayal, es que la insurgencia en Irak realmente comenzó cuando Wolfowitz ordenó al ejército que empezara a enviar petróleo iraquí a Israel. Wolfowitz era el subsecretario de Defensa. Pues bien, cuando los suníes y Al-Qaeda en Irak los elementos de Al-Qaeda supieron cantar con los suníes que en ellos se hablaron Así que Gary tuvo que ir al Ministerio de Petróleo y decir, ¿por qué demonios los iraquíes? Había colas en las gasolineras, no se podía conseguir gasolina, ni siquiera podías llenar el depósito del coche. ¿Por qué demonios vuestra gente está atacando vuestros oleoductos? Gary estaba encargado de intentar ayudar al ministro de Petróleo iraquí a volver a poner en marcha la operación y demás. Bueno, es porque están bombeando petróleo a Israel, y siguieron bombeando petróleo y siguieron los ataques. Y eso hizo que la insurgencia prendiera. Israel está en todas partes, y nuestra complicidad con ellos también. Larry, el secretario general de la OTAN, dijo que Modi, afectado por los aranceles, llamó a Putin y le pidió un plan para Ucrania, que fue rechazado tanto por Rusia como por la India. Dijeron que no hubo tal llamada telefónica entre ambos. Y esto es lo que el secretario general de la OTAN dijo a CNN. Sentaste uno que dice en India y Rusia. Él está inventando cosas, no está diciendo la verdad. Estás sugiriendo que Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, es un mentiroso. Vamos, Nima, ¿cómo puedes decir algo así? Estudió el latido del corazón de Jens Stoltenberg. Lo que estamos viendo es cada vez más desesperación por parte de estos europeos y de la OTAN. Esta semana, Trump, hubo mucha alarma. La gente estaba usando esas 3 letras, WTF. Cuando Trump publicó ese mensaje en Truth Social afirmando, oh, Rusia está perdiendo, Ucrania está ganando, Rusia es un tigre de papel y su economía se está desmoronando. Y de nuevo, esa fue mi reacción inicial. Luego empecé a mirar lo que realmente decía. Y sí, Ucrania puede tener todas las armas que la OTAN pueda darle, siempre y cuando la OTAN las compre a nosotros. Así que Trump no estaba diciendo, sí, vamos a apoyar a Ucrania hasta el final. Estaba diciendo, venderemos todas nuestras armas a la OTAN. Ahora, eso presupone que realmente tengamos armas que podamos fabricar. Esa es otra cuestión completamente distinta. Y entonces te das cuenta de que Trump simplemente estaba tomando estas afirmaciones engañosas de personas como el general Kellogg, el general Jack Keane, el general David Petraeus, que todos decían, oye, Ucrania está ganando, Rusia está perdiendo, Rusia es un tigre de papel. Y entonces Trump repite eso, porque básicamente está diciendo, ¿por qué tengo que dar nada? Quiero decir, Ucrania está ganando. Por Dios, no necesitan nada más de nosotros. Están en racha. De hecho, puede que lleguen hasta Moscú. Y entonces, en un momento dado, Kellogg y estos tipos se reunieron y dijeron, bueno, no, señor presidente, estábamos equivocados. ¿Realmente van a venir y finalmente admitir que se lo estaban inventando todo desde el principio?
Así que Trump simplemente usó eso como una forma conveniente de decir, oye, como están ganando, tíos, no me necesitáis, vosotros europeos, que tengáis un buen día, encargaos vosotros. Sí, los europeos están diciendo, ¿qué? Y el que realmente va a quedar en ridículo es Lindsey Graham. Sí, sí. Pero ¿qué tiene de raro? Solo le estaba pidiendo a Erdogan que no comprara petróleo ruso. ¿Qué tiene de extraño eso? Sí, quiero decir, sigue olvidando que estos países van a actuar según sus propios intereses. El único país que realmente ha aceptado cometer un suicidio económico ha sido Alemania, cuando accedió a la destrucción del Nord Stream. Hasta ahora, India y Turquía, ante la misma idea suicida de dejar de importar cualquier tipo de petróleo o gas de Rusia, han dicho, no, vamos a seguir haciéndolo. Erdogan es de sobra conocido. Es la única persona capaz de coger una moneda de dos caras y encontrarle tres, ¿vale? Así que es, como mínimo, poco sincero. No debería sorprender a nadie que estén rechazando los intentos de Estados Unidos de presionarle. Cal, en el caso de Ucrania, ¿crees que con el paso del tiempo la escalada disminuirá de alguna manera? ¿O nos dirigimos hacia una mayor escalada en ese frente? That's a good question, Nima. I can't answer that question. Esa es una buena pregunta, Nima. No puedo responder a esa pregunta porque no estoy en la cabeza de Trump, ni en la de Haig, ni en la de Rubio, ni en la de Putin. Pero me parece que Putin, como he dicho antes, ya ha tomado una decisión. Y esa decisión se basa en varios criterios, el principal de los cuales es que el imperio no es de fiar. El imperio es engañoso. El imperio dice una cosa y hace otra. Europa es en cierto modo un estado vasallo del imperio y no sabe a dónde ir. Por ejemplo, no podría defender ni el 5 o 6% de su propio territorio si tuviera que hacerlo. Y que va a tener que ir a la guerra con ellos, eventualmente. Y aunque no quiere eso, está convencido de que puede que tenga que hacerlo simplemente por lo que ve al otro lado del muro, por así decirlo. Así que no sé qué significa eso. Sí creo que vamos a tener una guerra regional, ya sea allí o en la parte sur, en el suroeste de Asia, y que hay una posibilidad real y clara de que se expanda a una guerra mucho mayor, que incluso podría implicar el uso de armas nucleares. Y creo que hay al menos un 50% de posibilidades, y eso está, en mi opinión, más cerca de lo que hemos estado en mucho tiempo de ese tipo de conflicto global. Ahora bien, también diré que creo que la mayor parte de la responsabilidad de eso es nuestra. Pero creo que lo queremos. Creo que en última instancia lo queremos. Y queremos que degenere hasta el punto, y digo degenere en vez de evolucione, en que estemos luchando contra China. Y esa la vamos a perder. Y a lo grande. Sí, ayer estaba hablando con Stanislav Karpivnik. Stas, ya sabes, nació en Rusia pero creció en Estados Unidos. ¿Marín? ¿Qué? Creo que era del ejército estadounidense. Ah, un soldado. Sí, probablemente tengas razón, creo que era del ejército de Estados Unidos. Pero luego volvió a Rusia y sirvió un tiempo en su ejército. Pero ayer me decía que Putin está bajo mucha presión ahora para ponerse realmente duro con Ucrania y la OTAN. Dicen, según él, que la opinión popular es que Putin ha sido demasiado blando, que ha sido demasiado contenido, que los rusos básicamente están enfadados y quieren contraatacar. Así que ahí es donde va esto, que cualquier provocación adicional dentro de Rusia podría perfectamente obligar a Putin a responder de una manera que va a contar con el amplio apoyo del pueblo ruso. El pueblo ruso no está diciendo, oh, detened la guerra. Es justo lo contrario. Están diciendo, ya sabes, idi macho. Sabes, Nima, he estado centrado en el ala sur de este arco de crisis porque creo que Irán es inminente en términos de guerra. Pero descubrí la semana pasada que estamos haciendo cosas realmente extrañas por la zona de Murmansk, en el corredor Hugh y por todo el mar de Barents.
Y esto no está necesariamente relacionado con el Ártico, que dije que era la parte norte de este arco de crisis. Pero sí está relacionado con obtener inteligencia y cierta ventaja sobre lo que Rusia considera un territorio muy crítico, casi como Kamchatka en el otro extremo. Y no sé por qué lo estamos haciendo, salvo para aumentar la capacidad de, ya sabes, atacar desde el flanco norte, por así decirlo. Es una locura, pero es lo que estamos haciendo. Larry, ¿qué pasa con todo el asunto de los drones en Dinamarca? Y en tu opinión, ¿quién está detrás de esto? Es muy extraño. Bueno, es igual que lo que ocurrió aquí en Estados Unidos. Fue en octubre pasado, septiembre, cuando hubo todos esos drones sobre Nueva Jersey y Nueva York, y nunca obtuvimos una explicación. Así que no lo sé. Donald Trump afirmó que, bueno, en cuanto llegara al cargo, lo explicaría. Pero nunca recibimos una explicación al respecto. Así que creo que no se puede descartar que sea un intento de crear un incidente que proporcione una justificación o motivo para ir a la guerra con Rusia. Porque ya sabes, se va a culpar a Rusia por ello, aunque esté demasiado lejos para que Rusia haya enviado esos drones hasta allí. Pero ya sabes, tuvimos el mismo fenómeno aquí en este país. Coronel, parece que durante la visita de Donald Trump al Reino Unido, en esa reunión con el rey Carlos, lo único que, en mi opinión, destacó fue que él estaba pidiendo la continuación del conflicto en Ucrania. Estaba solicitando más apoyo por parte de Estados Unidos. ¿Quién está convenciendo al rey Carlos de hacer eso? ¿Y esa es su política? ¿O es alguien en el gobierno de Sunak quien está impulsando eso? ¿Quién dirige realmente el espectáculo en el Reino Unido? Porque creo que el núcleo de lo que está ocurriendo en Ucrania, en cuanto al apoyo que reciben de Europa, está en Londres, está en el Reino Unido. Bueno, en Estados Unidos olvidamos que hay dos cámaras en Londres. Está el Parlamento, con el que estamos más familiarizados, que vemos durante la sesión de preguntas al primer ministro y demás, y nos asombra su capacidad de debatir y todo eso. Y luego está la Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores es la Cámara del Gobierno en Gran Bretaña que más se dedica a vivir a costa de Estados Unidos y a mantener su imperio y su mentalidad y visión imperial. Son ellos quienes, por así decirlo, financian lo que está ocurriendo. El rey les escucha, el rey está influenciado por ellos, y este rey en particular, creo yo, sigue esa línea. Así que tienes a Gran Bretaña viviendo como si fuera una entidad imperial a través de la auténtica empresa imperial de Estados Unidos. De ahí viene la influencia sobre el rey, en mi opinión. Y bueno, he estudiado Gran Bretaña durante mucho tiempo. De ahí viene, en mi opinión. Larry, la otra parte de la operación de la que son capaces, en mi opinión, y que es mucho más importante que la parte militar de su poder, es la inteligencia, lo que están recopilando. Estoy hablando del Reino Unido, de lo capaces que son, y son mucho más competentes a la hora de recopilar información de diferentes lados, de diferentes partes. Y también están conectados con la CIA y el Mossad, de una manera enorme. Quiero decir, el verdadero triunvirato ahora Larry Saty y Sowora, pero creo que es el Mossad, la CIA y el MI6. Larry, ¿cómo te sientes? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, los británicos llevan mucho más tiempo que Estados Unidos en el negocio del espionaje. De hecho, la creación de muchas de nuestras unidades especiales, ya sea que hablemos de la Agencia Central de Inteligencia, que en algunos aspectos se inspiró en el MI6, la Delta Force, que se modeló según el Special Air Service, SAS, o los SEALs, que siguieron el ejemplo del Special Boat Service. Todas tienen raíces británicas. Recuerda que fue en la Segunda Guerra Mundial cuando los británicos tenían el Special Operations Executive, el SOE, del cual nuestro OSS fue, una vez más, una copia.
again, our OSS was again a copycat. So there's always been this relationship. Así que siempre ha existido esta relación en la que la NSA tiene personal destinado en el GCQ, la sede de comunicaciones del gobierno en Inglaterra, y literalmente se sientan uno al lado del otro. Así que hay un flujo de toda esa inteligencia de señales que en realidad, diría yo, probablemente es mucho más importante que la inteligencia humana. Así que a medida que Estados Unidos empiece a retirarse de este asunto de Ucrania, los británicos se harán cargo. ¿Sabes? Ernesto, hay que preguntarse si parte del deseo británico de enfrentarse a Rusia es esa culpa persistente que se echa a los comunistas por haber matado al primo tercero del rey Carlos, ya sabes, el zar. Pero, Y la pérdida de la Gran Revolución Blanca. sí, o sea, es irracional, pero es real. Creo que lo que pasa por la mente de los británicos es que si logran provocar a Rusia para que ataque su territorio, eso podría hacer que Estados Unidos entre en el conflicto en Europa. Bueno, sí, pero piensa en eso. Vamos a analizar lo que eso realmente significa. Involucrar a Estados Unidos en un conflicto. Entonces, ¿vamos a empezar a enviar aviones de combate allí? Buena suerte con eso. Ya sabes, no permanecerán mucho tiempo en el aire. Vamos a lanzar bombardeos, donde nosotros mismos, no usando un intermediario como Ucrania o un testaferro, sino nosotros mismos empezamos a atacar el territorio ruso. En ese momento, Lavrov y vi ayer al embajador ruso en Francia, ambos fueron preguntados qué pasa si la OTAN derriba un avión ruso. Y ambos dijeron, será la guerra. Bueno, eso significa que Rusia atacará el territorio continental de Estados Unidos si nos involucramos. ¿Vamos a enviar tropas allí? Ya tenemos algunas tropas estacionadas en Europa, pero no las suficientes como para marcar alguna diferencia, salvo llenar un montón de bolsas para cadáveres y ayudar a que la industria funeraria de Estados Unidos gane algo de dinero. Así que nos llevaría meses movilizar realmente fuerzas y trasladarlas. Ni siquiera lo han pensado bien. Sí, queremos que Estados Unidos se involucre en esto. ¿Para qué? ¿Realmente para qué? Porque ya les hemos dado armas, les hemos dado dinero, les hemos dado asesoramiento técnico, les hemos dado inteligencia. Es casi como, ya sabes, la vieja canción de los Beatles. Te doy todo lo que tengo para dar. Perderíamos todo nuestro ejército en el primer uso horario de Rusia. Esto no será como lo de Ucrania. Será una guerra nuclear. Un imperio puede responder de manera decisiva con un país como Rusia o China. Iremos a una guerra nuclear y ellos se unirán a nosotros. Eso es lo que nos espera. Muchas gracias, Carl y Larry, por estar con nosotros hoy. Y no te olvides de agradecer al coronel por presentarse con una camisa entusiasta. Beautiful. ¿No every stereo to tuipo de tarjetas y cartas? Eso es genial. Hemos iniciado algo. Bienvenido al club. Muy bien, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes.